Hola hermanos y hermanas en Cristo. El sermón de hoy es Dios el Padre y Cristo Jesús, Yeshua, el Hijo y el Espíritu, que es el mismo, no es el mismo, que Cristo aquí está orando, cuando está orando el mismo, y hay mucha confusión. Y la única manera que podemos entender estas escrituras es si las escudriñamos. Voy a hablar de lo que muchos ancianos de la iglesia, cuando tratan de decir que es el mismo, las escrituras que ellos sacan. Como por ejemplo el 3 en 1, dice Padre, o dice Dios y Cristo y Espíritu Santo, los tres son uno. Muchos ganan esa escritura para decir que es el mismo, y no son el mismo. El otro, el profeta Isaías, decía: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, como está en el Viejo Testamento, y luego se dice otra vez en el Nuevo Testamento. Pero Padre Dios lo decía en el Viejo Testamento, Cristo lo decía en el Nuevo Testamento, y Padre también lo decía en el Nuevo Testamento. También a veces voy a poner escrituras más de una vez para que coincida con otras escrituras. Y voy a explicar por qué también decía Cristo por escrituras: si has visto a mí, has visto a mi Padre. Porque hay mucha confusión ahí. Y yo siempre he decidido, cuando dicen que es el mismo, están negando a Cristo en carne. No están proclamando la existencia de Cristo Jesús. Y por eso a mí no me gusta decir que es el mismo, porque no hay ninguna escritura que diga que es el mismo. Voy a aclarar por qué dice Cristo a través de la escritura: me has mirado a mí, has mirado al Padre. ¿Por qué se refirió así? ¿Por qué lo dijo así? Profeta Isaías es el alfa y el omega, diciendo el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el 13 en 1, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo son 3 en 1. Y el otro, y el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Por qué dice el verbo era Dios? Voy a declarar, tratar de enseñar escrituras. No más y una, porque el problema de muchos ancianos iglesias, o muchas personas que agarran la palabra, tratan de agarrar una escritura y hacer una Biblia a través de una escritura. Y la Santa Biblia nos dice: nosotros tenemos que escudriñar la escritura, nos sugiere escudriñar las escrituras. Y voy a mostrar cómo dice Dios en la palabra, que Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Muchos dicen que fue Dios y los ángeles, muchos dicen que fue Cristo Jesús y los ángeles. Yo digo no, fue Dios Padre y su amado Hijo con que Él se complace, porque así Él lo ha hablado. Fue Dios y Cristo cuando dijo eso. Y lo voy a demostrar por escrituras. Por favor, ténganme paciencia, porque me llevó un poco de tiempo para poder obtener todas estas escrituras y ponerlas así en orden, así como las tengo. Si empezamos en principio, en Génesis 1, capítulo 1, versículos 26 a 27. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, nuestra es más de uno, ¿verdad? Conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Ahora, cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, obviamente es Dios y Cristo. ¿Cómo lo puedo respaldar? Dice, bueno, tengo otra escritura. En Juan, capítulo 17, versículo 5. Aquí es cuando Cristo está hablando. Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a mí, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. ¿Ve? Antes que el mundo existiera, ya existía el Padre Dios con Cristo. Cristo también. La otra, Juan, capítulo 1, versículo 1 al 2. En el principio existía el verbo es Cristo Jesús, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Okay. Fíjense cómo dice: en el principio existía el verbo, que es Cristo, y el verbo estaba
Acuérdense de esa palabra, estaba o con. El verbo estaba con Dios, que quiere decir Cristo Jesús estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Bueno, dice, bueno, ahí te está diciendo que el verbo era Dios. Sí, pero voy a explicar por qué dice el verbo era Dios. Porque todo lo que se iba a Cristo venía de Dios. Y muchos ignoran la escritura, el versículo 2. Él estaba en el principio con Dios. Ve otra vez, Cristo estaba en el principio con Dios. Muchas personas ignoran versículo número 2. Ok, Juan 3, capítulo 1 al 2. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemos, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabbi, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Cómo va a ser el mismo? No son el mismo. Hechos, capítulo 10, versículo 38. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ve cómo Carlos sigue diciendo, Dios estaba con él, Dios estaba con él, Dios estaba con él. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Juan, capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Ve como dijo Cristo, cree en Dios y crees también en mí. Ese es el problema, cuando personas dicen que es el mismo, como especialmente muchos católicos dicen, son el mismo, y están bien equivocados. Por eso hoy dice, María es la mamá de Dios, y siempre digo, están bien equivocados, como María es la mamá de Dios, cuando Dios dice bien claro que Él hizo el primer hombre y la primera mujer en el sexto día. ¿Cómo va a ser su mamá? Al ser la mamá de Dios quiere decir que María existía antes de Dios, y no es cierto. Pero entiendo por qué los católicos lo dicen así, porque están equivocados. No entienden la diferencia del Padre Santo de Israel y de Cristo Jesús, el Hijo. Por eso, bueno, seguimos al Juan capítulo 5, versículo 26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Ve cómo el Padre tiene vida y el Hijo tiene vida. ¿Cómo van a ser el mismo? Ahí dice la escritura, Juan capítulo 5, 26. Los dos tienen vida. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepas que la cabeza de todo hombre es Cristo. Cristo es nuestra cabeza del hombre. Y la cabeza de la mujer es el hombre. Nosotros somos la cabeza de nuestras esposas. Y la cabeza de Cristo es Dios. ¿Ve? La cabeza de Cristo es Dios. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, que bien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él, cual existimos nosotros. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 22 al 23. Ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Efesios, capítulo 4, versículos 5 al 6. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Lucas, capítulo 3, versículo 22. Aquí es donde
vamos a saber si Cristo se demuestra en las Escrituras, si es el Hijo y quién lo aclara, que es el Hijo de Dios viviente. Lucas capítulo 3, versículo 22. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Ve como ahí Dios Padre dijo bien claro, Dios lo aclaró: tú eres mi Hijo amado, con que yo me complazco. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénico, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo Jesús dijo eso. Él se declaró como el Hijo. Ya tenemos el Padre que lo declaró como el Hijo, Cristo se declaró como el Hijo. Mateo 16, versículo 13 al 17. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién dices quién soy yo? Respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo. Porque Cristo quiere decir Mesías. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús respondió, le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro lo reveló a través de su Padre, del Padre de Dios. Lucas capítulo 22, versículos 66 a 71. Cuando se hizo de día, se reunió en concilio de los ancianos del pueblo, tanto los principales sacerdotes como los escribas, y llevaron a Jesús ante su concilio diciendo: si tú eres el Mesías, dinos. Pero él les dijo: si os los digo, no creeréis, y si os pregunto, no responderéis. Pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Y él les respondió: vosotros decís que yo soy. Y ellos dijeron: ¿qué necesidad tenemos ya de testimonio? Pues nosotros mismos los hemos oído de su propia boca, que Cristo es el Hijo de Dios. Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Ahora, Dios es espíritu, ¿verdad? Es lo que dijo Cristo. Pongan atención lo que siguen las siguientes escrituras. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12. A Dios nadie lo ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. ¿Ve cómo a Dios nadie lo ha visto? Juan capítulo 1, 18. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénico Dios, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Nadie ha visto a Dios, nomás Cristo, el Hijo. Bueno, sabemos muy bien que Dios es espíritu y nadie ha visto a Dios. ¿Qué pasa si alguien ve a Dios? Bueno, vamos a Éxodo, capítulo 33, versículos 17 a versículo 23. Esto era cuando Dios estaba hablando con Moisés. Y el Señor dijo a Moisés: también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he concedido por tu nombre. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, proclamé el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Fíjese lo que dice aquí Dios, lo que Dios le dijo a Moisés. Y añadido: no puedes ver mi rostro, puedes verme y vivir. ¿Qué quiere decir? Morirán si alguien lo ve. Entonces el Señor le dijo: he aquí,
hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña, y sucederá que al pasar por mi gloria, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Te lo dijo Dios a Moisés. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no verás mi rostro. Dios es espíritu. Nadie puede ver a Dios. Nadie lo ha visto jamás. Y cuando Dios habló con Moisés, dice, nomás vas a ver mis espaldas, porque no me puedes ver, porque el que me ve no vivirá, morirá. Ok, Jueces, capítulo 13, versículo 20 al 22. Este era cuando Manoah miró a un ángel pensando que era Dios. Fíjense lo que dice Manoah. Pues sucedió que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en la llama del altar. Al ver esto, Manoah y su mujer cayeron rostro en tierra. Y el ángel del Señor no volvió a aparecerse a Manoah ni a su mujer. Entonces Manoah supo que era el ángel del Señor. Y Manoah dijo a su mujer, ciertamente moriremos, porque hemos visto a Dios. Ve, como Dios es espíritu, nadie ha visto a Dios jamás. Dios dijo a Moisés, nadie me puede ver, pues morirá. Manoah pensó que miró a Dios, por eso dijo a su esposa, moriremos. Nadie puede ver a Dios. Nadie lo ha visto jamás, nomás Cristo Jesús, su único Hijo. Por eso viene la siguiente escritura, donde dice Cristo de esta forma. Juan, capítulo 14, versículo 8 al 10. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo ha estado con vosotros y todavía no conoces, Felipe, ¿no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no los hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Por eso Cristo contestó de esa forma. Si has visto a mí. Si me has visto a mí, has visto a mi Padre. Porque él no entendía que el Padre ya estaba en Cristo, pero no son el mismo. Ellos no entendían que si ven al Padre mueren. Es bíblico. Juan, capítulo 11, versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Colosenses, capítulo 1, versículo 13 al 15. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en que tenemos redención, el perdón de los pecados. Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Ven cómo Cristo es la imagen? Juan, capítulo 5, versículo 22. Porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Cristo Jesús es el que va a juzgar. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con los unos y los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, estas son otras escrituras, estas siguientes tres escrituras es lo que no entienden muchos los católicos. Cuando van y piden a santos muertos y todo, que no les debes que pedir a nadie más, no más que a Cristo. Pero los católicos, bueno, tendré que hacer otro video de cómo están bien engañados. Esto es porque, esto sigue diciendo no les debes que pedir a nadie, no más que a Cristo. Nadie más, no más que a Cristo. Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí, es lo que dijo Cristo. Por Él, no por nadie más. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Un solo mediador, es el único que intercede por nosotros. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 al 10. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito
al mundo para que vivamos por medio de él. En esto conociste el amor, no en que nosotros hemos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ahora, aquí en las siguientes escrituras enseñan que Cristo fue un profeta, igual que el Hijo, pero también fue un profeta. Deuteronomio 18, capítulo 18, versículo 18. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y les hablaré todo lo que yo le mandé. Mateo 21, versículo 11. Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Juan capítulo 6, versículo 14. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Ahora, aquí en Hebreos, el otro es donde Cristo fue hecho menor que los ángeles. ¿Por qué Cristo Jesús fue hecho menor de los ángeles? Nomás por una simple razón, una simple causa, nomás por la cruz. Para que nadie dijera, wow, claro que Cristo va a poder soportar la cruz, la tortura, porque Dios estaba con él y él tiene poder. Como diciendo como que era chapuza, no es así. Por eso dice aquí la palabra, Cristo fue hecho menor que los ángeles, nomás para la cruz, para que ningún hombre saque excusa que si Cristo hubiera pasado en la cruz como nosotros, o no lo hubiera aguantado, cosas así. No, ningún hombre tiene excusa. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco inferior, o en inglés dice menor, a los ángeles. Es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor, a causa de padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios, probará la muerte por todos. Fue hecho menor más para la cruz, ¿verdad? Pero, fíjese lo que viene el siguiente, en Hebreos capítulo 1, versículo 4 al 6. Siendo mucho mejor que los ángeles, Cristo Jesús, el Hijo de Dios viviente, es mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Estos los testigos de Jehová, donde están equivocados, que dicen que Cristo fue simplemente un ángel. No, Cristo es el Hijo de Dios. Aquí es donde dice Hebreos capítulo 1, versículo 4, 6, que dice, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Y fíjense lo que dice el Padre. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré padre para él, y él será hijo para mí. Y de nuevo, cuando trae el primogénito al mundo, decir y adorarle todos los ángeles de Dios. Padre Dios está diciendo ahí, ¿a cuál ángel le dije yo jamás, yo seré tu padre? ¿A cuál ángel le dije yo jamás, tú serás mi hijo? Todos los ángeles adorarán a mi hijo. Es lo que está diciendo el Padre Dios ya en Hebreos capítulo 1, versículo 4 al 6. Y el otro, aquí es donde dice que Cristo estaba sirviendo a su altísimo Dios Padre. Cristo estaba sirviendo al Padre, no son los mismos. Cristo y lo va a decir aquí en Mateo capítulo 12, versículos 17 al 20. Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo, mirad, mi siervo, Cristo era siervo de Dios, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, sobre él pondré mi espíritu. Y a las naciones proclamará justicia, no contenderá, ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia. Okay. Otra escritura donde dice que Cristo fue siervo de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. En inglés dice, no quiso robarles
ser igual, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese Jesús Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ve cómo hay Cristo fue siervo de Dios, hijo de Dios, fue siervo de Dios. No son el mismo. Juan capítulo 14, versículo 28. Oídos que yo os digo, me voy y vendré a vosotros. Si me amaréis, os recibirás, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. En Filipenses dice que no son igual. Si no son iguales, entonces alguien tiene que ver un mayor. Cristo dijo, mi Padre es mayor que yo. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y nosotros somos servidores de Cristo y de Dios por el Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 4 al 7. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de lo que ya os habías hablado de ellas. Y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo de la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Cristo se tuvo que ir para nosotros recibir el Espíritu Santo. Ve cómo son tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son los mismos. Ya demostramos donde dice Dios, donde dice que Cristo es el Hijo, que Cristo dice también que Él es el Hijo, y el Espíritu Santo dice que Cristo que nos va a dejar a nosotros cuando Él se vaya. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. También en Juan capítulo 14, versículo 15 al 17. Si me amas, guarda mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que estés con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu en verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conocéis, pero vosotros sí le conocéis, porque moran con vosotros y estará en vosotros. Ahora, hay maneras de agarrar al Espíritu Santo, unos del bautismo y otros de pedirlo. Esto lo voy a demostrar. En Hechos 2, versículo 38. Y Pedro les dijo, arrepentidos, sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, y recibirás el don del Espíritu Santo. Muchos darán así el bautismo. Hechos 10, capítulo 44 y 48. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Ya habían recibido el Espíritu Santo. Lo está diciendo, ¿puede negar el agua? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedaran con ellos unos días. El otro es Lucas, capítulos 11, versículos 9 al 13. Esto es cuando puedes pedirle al Espíritu Santo. Y yo os digo, pedid y os se dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo lo que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se abrirá.
O suponer que a uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar de pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo piden. ¿Cómo se lo pides al Padre? Bueno, Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Si tienes que pedir al Padre en el nombre de Cristo Jesús. En las otras escrituras es cuando Dios Padre le dio toda autoridad y todo poder a Cristo Jesús. Salmos capítulo 8, versículo 6. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos, todo lo que has puesto bajo sus pies. Mateo 28, 18. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Juan capítulo 3, versículo 35. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Mateo versículo 11 al 27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiere revelar. Juan capítulo 17, versículo 1 al 2. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. ¿Quién está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades? Ángeles, autoridades y potestades, todos están siendo sometidos ante los pies de Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10. Mirad que nadie nos haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reciprocoralmente en Él había sido hechos completos, en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 14, 16. Que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Ahora, cuando Cristo murió, ¿quién lo resucitó? Padre Dios lo resucitó. Romanos 10, versículo 9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y Efesios 1, versículo 20. El cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Galatas, versículo 1 al 1. Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni de mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. La otra es Lucas, capítulo 24, versículo 34 al 43. ¿Qué decían? Es verdad que el Señor ha resucitado y se apareció al Simón, y ellos contaban sus experiencias en el camino y como le habían reconocido en el partir del pan. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús les puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. Y Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Eso es cuando vino Cristo para atrás, cuando resucitó. Después de 3 días, vino para atrás, resucitó, ¿verdad? Y Cristo se les apareció a los discípulos y les dijo, mirad mis manos y mis pies,
que soy yo mismo. Palpéme y ve, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Cristo le estaba diciendo, ves, yo tengo carne y huesos. No lo vieron nomás en espíritu. Cuando Cristo murió, resucitó, vino para atrás y vino para atrás sin carne. Por eso le dijo, un espíritu no tiene carne ni huesos. Y cuando dijo esto, le mostró las manos y los pies. Como ellos todavía no le creían a causa de la alegría y que estaban asombrados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pescado asado y él tomó y comió delante de ellos. Como un espíritu no puede comer, Cristo vino para atrás en carne. Por eso Cristo dijo bien claro lo que sigue en Santa Escritura. Juan capítulo 10, versículo 15 al 18. De igual manera que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas, porque las primeras ovejas son los judíos, las otras ovejas somos nosotros los gentiles. Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Pero eso, el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me quita mi vida, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y aquí la siguiente escritura va a demostrar cuando Cristo aquí tuvo 40 días. En Hechos capítulo 1, versículo 2 al 3. Hasta el día en que fue recibido arriba, después del que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido, a estos también después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo que concerniente al reino de Dios. Estas escrituras donde dice que Cristo ya vino de tiempos antiguos. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Cristo es de los tiempos antiguos. Daniel capítulo 7, versículo 13. Seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Otra escritura donde dice que Cristo viene de tiempos antiguos. Estas son las escrituras donde digo yo, cuando dicen que es el mismo, lo están negando a Cristo en carne. Y esto son lo que yo, donde puse las escrituras, ¿por qué no vamos a decir que es el mismo? Porque aquí estas escrituras lo voy a demostrar. Lucas capítulo 12, versículo 8 a 9. Y os digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, como ahorita estoy confesando a Cristo delante de los hombres, a Cristo Jesús, dice aquí, y os digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 32 a 33. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Primera de Juan, capítulo 4, 2. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Cristo Jesús ha venido en carne es de Dios. Yo lo que digo yo siempre, Cristo Jesús existe. Es de carne, vino en carne, es el Hijo. Pero cuando personas dicen que es el mismo, no declaran que Cristo es el Hijo. Y aquí dicen que no lo tenemos que negar. Segunda de Juan, versículo 7. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. El que niega que Cristo vino en carne. El que niega que Cristo es el Hijo de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22 a 23.
¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Mesías. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre. Por eso a mí me gusta decir que Cristo es el Hijo de Dios para que el Padre esté en vosotros. Pero el que niega al Hijo, niega al Padre. Y el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Por eso yo confieso siempre al Hijo. Esta es la otra. ¿Por qué? Esto es otra vez las escrituras. ¿Por qué diciendo que el verbo era con Dios y el verbo es Dios? ¿Por qué decían esas escrituras? Bueno, pues vamos a 1 Timoteo, versículo 3. Pero 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. Fíjese, ahí no está diciendo que Dios se encarnó. Dice ahí, Dios fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado por las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahí dice que Dios se manifestó en carne, ¿verdad? Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Ok. Mateo 12, versículos 17 al 18. Para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: mirad, mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu y las naciones proclamarán justicia. Ve como dice Dios. Sobre él pondré mi espíritu. En la primera dice, Dios se manifestó en carne. Dios es espíritu. En la segunda escritura dice, y la otra escritura dice, pondré mi espíritu sobre de él. Por eso dice aquí en el Juan capítulo 1, versículo 14. Y el verbo se hizo carne. Cristo se hizo carne y habitó nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ve, como dice ahí, Dios manifestó en carne, pero Cristo fue hecho en carne. Y Dios dice, pondré mi espíritu sobre él. Por eso dice en Juan capítulo 1, versículo 1 al 2, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Mateo capítulo 1, versículo 23. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrán por su nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 6. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Juan capítulo 14, versículo 10. ¿No creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Y las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Ahora, las siguientes escrituras es otras donde he escuchado muchos ancianos decir que es el mismo, en la forma de decir 3 en 1, 3 en 1, 3 en 1, es el mismo. Es el mismo. Lo voy a demostrar que se menciona en otras escrituras el uno a través de muchas otras más escrituras que no quiere decir que somos el mismo. Esta es una de las escrituras que usan muchos ancianos que yo he escuchado para demostrar que es el mismo. Primero en Juan, capítulo 5, versículos 7 al 8. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y muchos ancianos dicen, ¿ves? Es el mismo, son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. ¿Okay? Acuérdense del uno. De 3 en 1. Fíjense en cuántas escrituras puede encontrar cuando se refiere al 1. Génesis, capítulo 2, versículo 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una
sola carne. O somos el mismo entonces el esposo y la esposa. Ve cómo no hace sentido. Juan, capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre somos uno. Uno, en unión. Juan, capítulo 14, versículo 20. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Todos somos uno entonces, todos nosotros somos uno. Ve cómo no hace sentido que somos el mismo. Ok, más. Juan, capítulo 17, versículo 20 al 22. Mas no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviaste. La gloria que me dice les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Ahí está diciendo que somos los mismos. Es lo que no entienden muchos ancianos, porque no escrituran la palabra. Estas escrituras son enseñan a nosotros que nadie nos predique otro evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 11, el 4. Porque si alguien viene y predica otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptas un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleraréis. No aceptes otro evangelio. No dejes que nadie te predique otro Jesús. Galatas, capítulo 1, versículo 6 y el 8. Y aquí dice que ningún ángel te predique. Si viene un ángel te predica otro evangelio, tampoco ni le hagas caso a un ángel. Galatas, capítulo 1, versículo 6 al 8. Me maravillo de que tan pronto hayas abandonado al que os llamo por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, que los hombres, o un ángel del cielo, os anunciará otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Aquí está en Juan capítulo 5, versículo 23. Para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Cristo se mandó él mismo, el Padre lo envió. Primera de Juan, capítulo 4 al 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahorita? Confesando que Cristo es el Hijo de Dios. Aquí lo está diciendo. 1 Juan capítulo 4, 15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Ahí no está diciendo que confiese que es el mismo, que confieses que es el Hijo de Dios. Otra escritura, 1 Juan capítulo 5, versículo 4 a 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, y nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Es el que vence el mundo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 al 12. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Juan capítulo 14, versículo 23. Jesús respondió y le dijo: si alguno me ama, guarda mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Primera de Juan capítulo 5, versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Mesías es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de él. Juan capítulo 12, versículo 26. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Tenemos que servir al Mesías, Cristo Jesús, para que el Padre nos honre a nosotros. Romanos capítulo 14, versículo 18.
Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Si nosotros servimos a Cristo, Dios nos acepta a nosotros. Es aceptado por Dios y es aprobado por los hombres. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidéis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahora, las otras escrituras de profetas Isaías, ¿verdad? Hay confusión aquí y yo entiendo por qué muchas personas se confunden. Porque en el Viejo Testamento antes tenían el nombre del Padre Dios, su nombre lo tenían escrito. Pero yo he entendido a través de los ancianos de las iglesias que el nombre del Padre Dios fue quitado en el Viejo Testamento para que no blasfemaran su nombre. Y lo reemplazaron con títulos. Pero aquí voy a explicar en Isaías 41, versículo 4, que dice: quien lo ha hecho y lo ha realizado, llamando a las generaciones desde el principio, yo, el Señor, soy el primero y con los posteros soy. Ese es el Padre hablando. Isaías capítulo 44, versículo 6. Así dice el Señor, el Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el último, y afuera de mí no hay Dios. Ese es el Padre hablando. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y Omega, dice el Señor Dios, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es el Padre hablando en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis. Ok, Apocalipsis capítulo 1, versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero, yo soy el último. Ese es Cristo Jesús hablando, el Hijo. Dice usted: pero bueno, no lo estaba diciendo el Padre, y ahora Cristo dijo lo mismo, y ahora dice que es el Cristo. Déjame seguir dándole. Apocalipsis, versículo 21, capítulo 21, versículo 6. También me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua y de la vida. Este era el Padre de Dios hablando. Apocalipsis 22, versículo 13. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Este era Cristo y Jesús hablando. Ahora uno va a decir: pero ¿cómo está que era el Padre y el Hijo y todos están diciendo las mismas palabras? Primero dice que era el Padre y luego dice que era Cristo. ¿Quién fue realmente? Bueno, por eso siguen las siguientes escrituras, cómo Dios hablaba. Acuérdense, Deuteronomio, capítulo 18, versículo 18. Un profeta como tú levantaré de entre tus hermanos, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandé. Dios está diciendo: hay que levantar a un profeta que es Cristo Jesús. Dice Dios: yo pondré mis palabras en su boca. Por eso cuando Cristo decía lo mismo que está diciendo el Padre, era Cristo hablando a través de su Padre. Otra escritura, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres de los profetas. Dios hablaba antes, en los tiempos pasados, a través de los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Ve, como dice Dios: yo le pondré mis palabras en su boca. Antes, en los días pasados, yo hablaba a través de los profetas, pero en los últimos días hablaré a través de mi Hijo. Por eso cuando decía Cristo: yo soy el Alfa y el Omega, el Padre lo estaba diciendo a través de su Hijo. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 23. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dice aquí, ¿qué va a pasar al último? Veremos en 1 Corintios, capítulo 15, al versículo 21 al 28.
Porque ya que de la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo será abolido, y es la muerte, porque Dios ha puesto todo en su fusión bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a Él, cuando todo ha sido sometido en Cristo, abajo de los pies de Cristo, entonces también el Hijo, entonces también Cristo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Entonces Cristo se someterá a su Padre, Dios Altísimo, Dios de Israel. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y de la comunión del Espíritu Santo sean con vosotros, sean con todos vosotros. Ven como hay muchas escrituras donde no enseñan que es el mismo, es el Hijo. Tenemos que proclamar que Cristo es el Hijo de Dios. Pero entendemos que los católicos están perdidos. Nosotros somos cristianos. Cristianos sabemos la diferencia del Padre Dios, Santo de Israel, y de Cristo Jesús. Porque el Padre lo ha declarado. Él es mi Hijo con que yo me complazco, háganle caso. Cristo lo ha declarado. Que el Padre amó al mundo tanto. El mundo no es la tierra, el mundo es la gente. Cuando dice el mundo se refiere a la gente. En otras palabras, el Padre amó a la gente tanto que mandó su único Hijo. Cristo lo declaró. Los fariseos lo aclararon diciendo, ya ves, lo oímos que salió de su propia boca. Pedro lo declaró a través de su Padre, de Cristo, cuando dijo, no te lo reveló carne ni sangre, quiere decir, no te lo reveló ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre habló a través de Pedro, el Padre ha hablado a través de los profetas, el Padre ha hablado a través de su Hijo amado que se complace. Cristo Jesús es el Hijo de Dios viviente. Esta es la victoria. Este es como vences el mundo. Si crees que Cristo es el Hijo de Dios, has vencido el mundo. Y el que confiesa que Cristo es el Hijo de Dios, el Padre habita en él. Cristo es el Hijo de Dios. Pero los testigos de Jehová dicen que sus ángeles están equivocados, porque el Padre dice bien claro, ¿a quién ángel le dije tú serás mi hijo? ¿A cuál ángel le dije yo seré tu padre? Todos los ángeles adorarán a mi hijo. Los católicos están equivocados. También dicen que María es la mamá de Dios. Ellos no saben que Dios es el Padre, pero ellos no saben la diferencia de Dios y el Hijo. No saben la diferencia. Por eso los católicos están bien perdidos también. Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, hermanos y hermanas en Cristo, de un cristiano a otro cristiano, espero que esto haya aclarado confusión. Que el Padre Dios ya y el Mesías Jesús, Yeshua, los bendiga. Aleluya y amén.